de ustedes llegaron después de la bienvenida, pero siéntase bienvenido a la casa del Señor. Amén. En esta mañana, hermanos, es un privilegio, ¿verdad?, que nos da el Señor de tener entre nosotros al hermano Guillermo Green. Le voy a invitar al hermano que pase por acá. Por la hermandad que tenemos con el presbiterio de Occidente, el hermano estuvo impartiendo conferencias en el presbiterio en Huehuetenango. Él viene de Costa Rica, pero él les va a decir de dónde es originario y quién es el hermano, ¿verdad? Y le hemos cedido el privilegio en esta mañana para que él pueda impartirnos la palabra. Trae un tema muy especial para la iglesia y espero, hermanos, que abramos bien nuestros oídos y apreciemos lo que el Señor, ¿verdad?, ha puesto en el corazón de hermano. Hermano Guillermo, bienvenido, y el púlpito es para que usted nos exponga la palabra. Muchas gracias, hermano. Y muy buenos días para todos ustedes. También que el Señor les bendiga. Siento que es un enorme privilegio acompañarlos y traer la palabra de Dios en esta mañana. Originalmente soy de California. Hace 30 años el Señor me llevó con mi esposa a Costa Rica y hemos trabajado en la plantación hemos ayudado en la plantación de 3 iglesias. Actualmente estoy pastoreando la iglesia Pacto de Gracia, y los hermanos de nuestra congregación, que es más pequeña que la suya, pero siempre muy cariñosa, ellos mandan saludos también, así que reciban saludos de sus hermanos en Costa Rica. Amén. También Dios nos ha permitido trabajar en la educación cristiana. Fundamos un colegio cristiano, tiene primaria y secundaria. Mi esposa sirvió 15 años como directora en el colegio, ahorita está colaborando de otras formas más informales, y también hemos iniciado una editorial con imprenta en Costa Rica de obras reformadas, comentarios del reformador Juan Calvino y otras. Así que Dios nos mantiene ocupaditos, pero también nos permite escaparnos de vez en cuando y venir hasta Guatemala, por ejemplo. Yo creí que tal vez iba a estar en tierras calientes, por eso me vine en guayabera, no con corbata y saco, pero está muy agradable el clima también. No sabía que estábamos tan altos, pero estoy conociendo por primera vez a Sevilla, sí. Hermanos, busquemos en nuestras Biblias Isaías 55, por favor. Isaías 55. Y vamos a estar leyendo casi todos los versículos. Solo voy a leer los primeros 3 para empezar. Isaías 55, sabemos que el libro de Isaías se ha llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, porque tiene preciosos pasajes anunciando al final mediador que fue Jesucristo nuestro Salvador. Y leemos en Isaías 55, 1 al 3, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Vamos a continuar viendo algunos más versículos, hermanos, pero vemos con estos versículos una tierna súplica del Señor a venir a Él, a buscar en Él el pleno deleite de su corazón, esperanza en Él, sustento para el futuro. En el momento que Israel escribe, en el momento que Isaías escribe, recuerde cómo estaba el pueblo de Israel, duro, en desobediencia,
De hecho, este mismo profeta debía profetizar el exilio. Iba a venir castigo, pero Dios llama y suplica y ruega a su pueblo a abrir su corazón y recibir de la única fuente que es Dios, salvación, perdón y suplir todas nuestras necesidades. Isaías sabía, porque Dios lo revela a través de él, que el pecado solo deja amargura, vacío, hambre espiritual, amargura emocional, pobreza en todo sentido. Y es por eso que en amor Dios se vuelve hacia su pueblo y hace esta súplica. Nosotros en esta tierra, hoy en el culto hemos confesado nuestros pecados, porque reconocemos que por nosotros mismos, nuestra propia naturaleza, somos pecadores. Nosotros somos incapaces de llevar nuestra vida por nosotros mismos. Y es por esto que, especialmente en nuestra herencia presbiteriana y reformada, iniciamos a principios del culto esa humillación delante del Señor. Porque el profeta llama, venid, dice, ¿por qué gasta su dinero en lo que no sacia? Está hablando de forma metafórica, es una figura. Porque se esfuerza por lo que no salva. Porque se cansa en sus vidas tratando de forjar su propia felicidad y no pueden. Descansen. El hermano que hizo la oración de confesión recordó que nuestro Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dijo Jesús? Porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, la carga del pecado es pesada. El yugo del pecado es pesado. Y por eso Dios aquí llama que vengan a la fuente de vida gratuitamente. Dios está presto para otorgar su gracia, su salvación de manera gratuita al que venga a Él. ¿En qué consiste la promesa de Dios? ¿En qué consiste su invitación, hermano? Dios promete dar nada menos que a sí mismo. ¿Qué son las cosas que nosotros le pedimos a Dios muchas veces? Muchas veces le pedimos cosas, le pedimos cambios, pedimos muchas cosas para nuestra vida. Pero en este pasaje vemos de forma suprema que Dios, lo que Él quiere dar y lo que da a su pueblo es a sí mismo. No puede dar cosa mayor. Y vemos el cumplimiento de esto en Cristo Jesús. Dios mismo, en la persona del Hijo de Dios, dándose a sí mismo a nosotros y por nosotros. En versículo 3 habíamos leído que Dios establecerá el pacto eterno, las misericordias de David. ¿En qué consistía el pacto que Dios había hecho con David, hermanos? ¿Recuerdan? Que habría sentado en el trono para siempre un rey, un salvador, un Mesías, un ungido del Señor para liderar, proteger y salvar el pueblo de Dios. Y Dios hace un pacto eterno, porque en Cristo Jesús sus propósitos no son falibles, ni flexibles, ni vacilantes, ni tal vez. En Cristo Jesús Dios promete las misericordias eternas de David, porque Dios sabe que su pueblo necesita a un rey. ¿Cómo es nuestra vida sin un Señor y sin un rey que nos
dirija, hermano. Perdidos andamos, errantes, desviados. Nosotros andamos desprotegidos sin el Rey Jesús que dirija nuestra vida. Y en el pacto que Dios establece con nosotros y bajo la guianza y el liderazgo de nuestro Rey Jesús, encontramos las misericordias eternas de David en Cristo Jesús. No sé cuántos nos escuchan hoy en día por medio de la transmisión, pero es necesario decir para todos nosotros aquí presentes, los que nos estén escuchando, reconocerlo o no, usted y yo necesitamos misericordia. En el Antiguo Testamento, Dios estableció una ceremonia especial, por cierto, sangrienta, un poco fea, que eran los sacrificios de holocausto. Y para que hubiera comunión con Dios, para que hubiera salvación del alma, para que hubiera limpieza de la vida, el creyente en el Antiguo Testamento debía traer su cordero, su macho cabrío, su becerro, degollarlo, salpicar la sangre, descuartizar el animal, lavar todas las piezas y subirlo todo sobre un altar ardiendo en fuego. Ese animal representando al ser humano, pecador, culpable, ofensor ante Dios. Y durante 1400 años, hasta que viniera Jesús, el pueblo de Israel, todos los días y todos los años y las décadas y los siglos y los milenios, ofrecían sacrificios sangrientos en holocausto por su pecado, porque Dios estaba enseñando al mundo que necesitamos su misericordia. Y solamente cuando el animal estuviera totalmente consumido en cenizas, en un poco de humo que subía, solo así, dice la palabra de Dios, lo puede leer en Levítico capítulo 1 y otros capítulos, solo así dice, olor grato es a Dios. ¿Sabe cuándo el pecador es grato a Dios, hermanos? Cuando ya no existe más. Necesitamos misericordia, porque Dios es un Dios santo en el cielo y nosotros hemos ofendido la justicia infinita de Dios. Aquí Dios levanta su voz y dice, por sus propias fuerzas no alcanzan mi perdón ni mi salvación. Dejen de laborar creyendo que en sus propias manos tienen la posibilidad de llevar adelante sus propias vidas a un fin feliz. Y el más allá, dice Dios, vengan y con corazón contrito y humillado, reciban lo que yo le doy de forma gratuita. Porque cuando Cristo viene, Él solo se ofrece y Él se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice Jesucristo, conozco a mis ovejas y doy mi vida por ellas. Y lo hizo, gracias hermano, y lo hizo y cumplió. Y en aquella cruz, crucificado delante de los hombres, desnudo ante el mundo, ofrece su vida y su muerte al Padre y dice, consumado es. Y fue consumada la salvación bendita de Dios, plena y gratuita. Nosotros necesitamos no solo un Rey Salvador, sino también
un profeta y maestro. En versículo 4 dice: he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. El gran problema de nosotros por nuestra naturaleza propia, hermanos, el problema del pecador, es que creemos saber llevar nuestra propia vida. Nosotros creemos, escuchen jóvenes, nosotros creemos muchas veces que sabemos escoger nuestros amigos. Nosotros creemos saber muchas veces, a los que estamos casados, creemos saber llevar nuestro matrimonio por nuestra propia inteligencia. Nosotros creemos saber criar a nuestros hijos. Creemos saber realizar nuestro trabajo sin la ayuda de Dios. Pero con tan solamente echar un vistazo a los periódicos, las noticias, ver los conflictos, las guerras, los robos, la condición de nuestros países, y si se atreve con hacer un recuento honesto de nuestras propias vidas, ¿qué ha pasado cuando nos hemos alejado de la voluntad de Dios? ¿Qué ha pasado cuando hemos desobedecido la voluntad de Dios? Posiblemente en la paciencia de Dios no hubo desastre inmediato, porque Dios es paciente. Pero yo le puedo decir con toda la confianza, cuando usted desobedeció al Señor y se mantuvo en esa desobediencia, yo le puedo garantizar, no hubo bendición, ni para usted ni para los que le rodearon. Nosotros necesitamos un maestro. Dios dio a su ungido para rey, salvador, protector, pero también profeta y maestro para nosotros. Y Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo y por medio de su palabra, nos guía. Dios se da a sí mismo en forma especial por medio de su palabra, y eso se enseña aquí, hermanos. En versículos 10 y 11, el profeta dice, hablando por Dios: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios compara su providencia en la creación con su palabra divina que nos ha dado, porque ambas cosas son controladas por el Señor. Nosotros leímos en Jeremías, en la lectura del Antiguo Testamento, que Dios también hace una comparación con los cielos y la tierra y su ley inmutable para ellas, hace una comparación para la vida espiritual. Así también dice que Dios es el que controla la lluvia, el sol, las cosechas, y de la misma manera que Dios hace su voluntad en nuestra bella creación, en nuestra tierra hermosa, de esa misma manera, hermanos, su palabra cumplirá aquello por lo cual es enviado. Como la lluvia hace crecer el maíz, estuvimos contemplando la parcelita del hermano pastor en esta mañana, y ya está brotando la maíz, apenas esperando las lluvias, ¿verdad? Qué lindo. Yo vengo de lugares de campo también. Mucho de mi trabajo de joven fue en el campo. Allá se hacía pacas de alfalfa bien pesadas, de 50 kilos, y yo pues me hice fuerte joven tirando pacas en los campos y arando maíz y cosechando maíz y todo. Qué hermoso es la tierra que Dios nos ha dado, y se ve como buen suelo por aquí. Creo que es suelo fértil, si no me equivoco.
Pero como Dios cuida de su tierra, las lluvias vienen cada año, hermanos. Mire, con esa misma confianza nosotros podemos reposar en su palabra. Su palabra hará lo que Dios quiere. Y es por eso que Él nos dirige a su palabra, hermanos. Nosotros podemos confiar absolutamente en su palabra. De manera que no debemos, lejos de rechazar su palabra, deberíamos hacer todo lo posible para leerla, enseñarla, promoverla. Estuve conversando sobre el pacto de gracia que Dios establece con su pueblo, que incluye a sus hijos, con los hermanos del otro presbiterio. Y conversamos también con la iglesia en que prediqué anoche y antenoche. Y conversé acerca de la necesidad de las familias cristianas de instruir a los hijos en el seno del hogar, hermanos. Y yo quiero animar a los líderes de la iglesia, intentar proveer para las familias. Como pastor en Costa Rica hemos buscado, nuestra iglesia es muy pequeña, ustedes tienen un reto más grande aquí, pero hemos intentado buscar Biblias para niños, lecturas para que los padres instruyan a sus hijos en sus hogares. Es la palabra, hermano, la fuente de salvación. Y nuestros hijos, si usted, papá, mamá, no está llenando sus oídos y su corazoncito de la palabra de Dios, otros se lo están llenando. Porque el ser humano no es algo neutral. De algo nos llenaremos. Y si no es la palabra de Dios que les instruye, les enseña, les informa, serán otros. Entonces, pastores y ancianos e iglesias del Señor, procure esa enseñanza en la fe reformada desde el inicio de la reforma protestante en el siglo XVI, de donde provienen nuestras iglesias presbiterianas. ¿Sabe lo que se implementó? Los domingos por la tarde, el culto familiar. Y se implementó una linda práctica en la cual yo fui criado, y yo vi a muchas familias parecidas. En una de las comidas, sea el desayuno o la cena, donde toda la familia puede cenar juntos, el padre de familia lee, si los chicos son pequeños, una Biblia para niños. Si ya están más grandes, una porción de la palabra de Dios, y dirige una oración familiar toda la vida. Yo lo pude practicar con mis hijos, gracias a Dios, y ellos hoy no tienen ninguna excusa ante el Señor de que no conozcan, de que no sepan, ¿verdad? Y gracias a Dios están andando en los pasos del Señor. Hermanos, si volteamos las páginas a capítulo 59, podemos ver al puro final de capítulo 59, podemos ver el fruto que Dios quiere al entregar nuestro Salvador y su palabra y su espíritu. Él dice, finalizando capítulo 59, y vendrá el Redentor a Sión, versículo 20. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca. Está hablando de Jesús. Jesús es el Redentor que viene. Jesús es el que viene con el Espíritu Santo sobre él y las palabras de Dios en su boca. Mis palabras que puse en tu boca, ese es el pacto, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, de los hijos de tus hijos. ¿Cuántas generaciones llevamos ahí? Hijos, nietos, bisnietos. Bueno, por lo menos bisnietos, ¿verdad? Ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Hermanos, este es el pacto que Dios establece con su pueblo. Y la promesa en Jesucristo no es solo para usted.
es para las generaciones venideras hasta que vuelva el Señor. Esta iglesia tiene que estar aquí predicando el Señor, instruyendo las generaciones que vengan hasta la venida de Cristo. Amén. Esa es la bendición que Dios quiere. Y de este púlpito predicar la palabra de Dios hasta que vuelva el Señor. Y debemos tener dos cosas: la confianza en la palabra de Dios, hermano, y la perseverancia de hacerlo. La confianza y el valor de hacerlo. Porque esta es la promesa de Dios. Este es el pacto de Dios. Dios no piensa solamente personalmente, individualmente. Nosotros no podemos contentarnos con solo salvar mi alma. Usted debería, si usted es casado, padre, madre, abuelo, tío, o usted es un joven que pretende casarse con la ayuda de Dios un día, debe estar pensando en su hijo, en su nieto, en su bisnieto, en tu tataranieto. El fundamento que hoy ponemos, hermanos, debe ser tan firme, tan bueno, tan sólido, tan fundamentado en la palabra de Dios, que garanticemos con la ayuda de Dios generaciones venideras sirviendo al Señor y conociendo al Señor. ¿Qué es la mejor bendición terrenal que Dios nos puede dar, hermanos? Dios nos da la bendición espiritual de la reconciliación con Él. ¿Cuál es la mejor bendición terrenal que Dios nos puede dar? ¿No son hijos creyentes? Esa es la mejor bendición terrenal que Dios nos puede dar. Hijos que conozcan al Señor y nos acompañen al cielo. No hay otra bendición, no hay otra bendición que yo pudiera pedir al Señor, hermano. Y la promesa hecha primero a Abraham fue: seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios no te reclamó solo a ti. Dios reclamó a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. ¿Qué hizo el pecado? El pecado rompió precisamente este asunto, hermano, del linaje creyente. El pecado lleva a Adán a desconocer a su esposa. En lugar de ser su protector, en lugar de ser su defensor, la desconoce. Fue la mujer, ¿verdad? El pecado llevó a Eva a traicionar a su marido. En lugar de ser ayuda idónea, sirvió de tropiezo, lo tienta y lo hace caer. Y tampoco haya ella amistad con su nuevo amigo, el diablo. Ella le echa la culpa al diablo. El pecado lleva el primer nacido en este mundo de Adán y Eva a matar a su propio hermano. Desastre familiar. Ese es el fruto del pecado, hermano. Es por esto que cuando Dios comienza su plan de redención, lo pone en términos hermosos, no solamente de Él ser nuestro Dios, sino Dios promete componer el problema grave que hace el pecado al interior de la familia: división, disensión, ruptura, pleito, muerte. Dios promete, al reconciliarnos con Él, seré tu Dios, también de la descendencia tuya. Gracias a Dios. Tenemos un evangelio hermoso, hermanos. No todas las iglesias hoy en día reconocen la grandeza, las riquezas de este pacto, hermanos. Nosotros personalmente en Costa Rica, nosotros bautizamos a los niños en obediencia a la palabra de Dios, de que nuestros hijos son santos, de acuerdo a 1 de Corintios 7:14, son santos. Y al igual que en el Antiguo Testamento se circuncidaba al niño, ese niño lleva el sello sobre sí, ¿verdad? Hoy no circuncidado, sino bautizado, de que pertenece a Dios, y los padres tienen tanto el privilegio como la responsabilidad de presentarlos a Dios grandes. Los hijos no son nuestros hijos. Los hijos son del Señor, dice la palabra de Dios. Y Dios quiere que usted se los vuelva a presentar al Señor ya grandes,
Pero Dios no quiere un cuerpo grande, bien alimentado, nada más. Dios quiere su corazón. Y Dios quiere que ese joven, ese niño, ese joven, ese hijo suyo, esa hija suya, que usted se lo presente a Dios, amante de Dios, conocedor de su palabra. Y sabe que Dios promete ayudarnos porque nos ha dado su palabra. Yo quiero cerrar con dos pensamientos. Primero, quiero que hoy meditemos y nos gocemos en esta verdad de que en el pacto que Dios establece con su pueblo, Él mismo se está ofreciendo, Él mismo se está dando. Como 20 veces en capítulo 55 Dios se refiere a sí mismo. Cuando Él dice, venga y coma y bebe de gratis, ¿cuál es el precio? Es Dios mismo. Y sabemos que Él ofreció a su propio Hijo por nosotros. Dios se ofrece en Cristo personalmente. Entonces, hermanos, elevemos nuestro corazón en esta mañana al cielo. Y yo quiero que usted medite en la grandeza de esta verdad. El Dios creador, el Dios salvador en su Hijo se te ofrece así a ti. Él se ofrece. Si hay alguna persona escuchando este mensaje que nunca se ha arrepentido de sus pecados y humillado su corazón y creído en ese Señor Jesús, pues hoy es el momento que yo le invito a que lo haga. Dejemos las frustraciones y los esfuerzos vanos de nosotros mismos y reposemos para el perdón de Dios y para que Cristo sea nuestro Señor y Rey. Y los que somos de su pueblo, gocémonos en esta mañana, meditemos, hermano, en la gran riqueza y la gran verdad de que Dios mismo se entrega. Dios se nos ha dado. Y segundo, Dios se ha dado no solo a nosotros, sino para la posteridad. Dios quiere ser el Dios de nuestro hogar. Echemos mano a sus medios, hermano, su palabra y su espíritu. Y segundo pensamiento, yo quiero que todos los que estamos aquí meditemos en nuestro lecho de muerte. Es bueno meditar en el momento en que muramos. Si Jesucristo tarda en venir, moriremos. Usted morirá y yo moriré. Los que somos de familia, padres, madres, abuelos, yo quiero que usted piense en el momento en que, si Dios te permite una vida tranquila, ya finalizando, los ancianos perciben que se acerca la muerte y han llamado a los suyos, sus hijos y sus nietos, y si Dios permite, bisnietos, y llegan a despedirse. Y usted, posiblemente viejito, tal vez no tan bien de la vista, pero ya te dice, está aquí fulano y está la otra y estamos aquí todos, papá. ¿A cuántos de ellos quiere ver en el cielo usted? A todos. Entonces, hermanos, mire, no ha llegado todavía ese momento de nuestra muerte. Dios nos da tiempo. Posiblemente hemos estado descuidando estas hermosas promesas de Dios. La instrucción en su casa, la fidelidad a la iglesia del Señor, la instrucción de los hijos. Hermanos, Dios nos permite arrepentirnos en esta mañana, pedirle perdón por el descuido y hacer otra vez nuestro compromiso. Agradecerle en esta mañana porque Él mismo se entrega, Él mismo se da de forma gratuita, recibir esa gracia, gozarnos en esa gracia y con esa gratitud que sale de un corazón agradecido, hermano, decirle al Señor: Dios, ayúdame. Yo, como padre de familia, como madre, como un abuelo, una abuela, ahora ayúdame con mis hijos y con mis nietos a saber instruirles mejor en tu palabra. Tu palabra es verdad. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios nos ayude, que Dios bendiga esta congregación y que en este lugar
en este pueblo, en esta región, se proclame este glorioso mensaje de la gracia de Dios, la gracia de un Dios maravilloso que salva no solamente un individuo, un hombre, una mujer, sino entra al hogar y transforma hogares, linajes, generaciones para su gloria. Vamos a orar, oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Oh Dios, reconocemos por nosotros mismos que somos incapaces de vivir nuestra propia vida, mucho menos salvar otro. Pero en esta mañana hemos escuchado el glorioso mensaje del Evangelio de gracia en Cristo Jesús. Tú que ofreces al pecador pobre, hambriento, sin recurso alguno, tú ofreces, oh Dios, que comamos y bebamos de la fuente de vida que eres tú, de gratis. Oh Padre, toca cualquier corazón que aún se ha negado a acercarse a Jesucristo en fe, y que esta mañana sea el momento en que se arrepiente de sus pecados, invoca el nombre del Señor Jesús, recibiendo reconciliación y perdón de ti, y que también sea, oh Dios, un momento de renovación de nuestra parte en el pacto, como padres y madres y familias, oh Dios, una renovación de nuestra parte de instruir a nuestros hijos, de no negarles tu palabra, sino de todas las formas posibles entregar, oh Dios, este tesoro. Gracias te damos, oh Dios, por la libertad que tenemos de meditar en tu palabra en este día. Bendice nuestras naciones, por favor. Bendice tu iglesia. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hermanos, agradecemos al Señor por la palabra que nuestro hermano nos ha traído y nos ha hablado, ¿verdad?, sobre esa gran necesidad que tenemos de instruir a nuestra familia. Es el pacto de Dios con nosotros y es deber de todos los creyentes. Y ahí, hermanos, es donde tenemos nuestra gran debilidad. Agradecemos al Señor por la vida de nuestro hermano. Esperamos que esta palabra sea recibida en nosotros y no seamos solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Antes de pasar a la escuela dominical, voy a invitarles a ponerse de pie. Vamos a entonar el canto 316, Abre mis ojos a la luz. Es un bello canto, hermanos, a mí me ha gustado mucho porque me inspira a escudriñar cada día más la palabra del Señor y a centrar mi vida en lo que Dios dice en su palabra. Amén. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu verdad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, que quiero oír con claridad. Bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser
Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más perdido pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Dame tu gracia para triunfar y hazme en la lucha vencedor. Sé tú mi escondedero fiel y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu Consolador. Abre las puertas que al entrar en el palacio celestial pueda tu dulce paz contemplar por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré. Mora en mí, Espíritu Consolador. Hermanos, que esta sea nuestra petición al Señor. Que el Señor guíe e ilumine nuestras vidas para que cada día hagamos su voluntad. Hermanos, nuestro hermano, ¿verdad?, está de paso con nosotros. Enviamos un saludo para los hermanos en Costa Rica. Así que, hermano Guillermo, le encomendamos, ¿verdad?, de parte de Iglesia Rosa de Sarón, este fraternal saludo. No les conocemos, pero como hijos de Dios les amamos. Saludo a su familia, a su esposa, ¿verdad?, y que Dios siga bendiciendo su ministerio.